Bueno, entonces, bajo mi punto de vista, los recursos hídricos lo que hacen es cumplir con una serie de funciones. Estas funciones vienen a satisfacer unas necesidades humanas. Entonces, si satisfacen necesidades humanas, ya estamos hablando de cuestiones económicas, de cuestiones sociales y de cuestiones ambientales. Luego, desde el momento en que pasamos a la esfera de funcionalidad, ya no estamos hablando solo de cantidad, estamos hablando de más cosas. Entonces, claramente nos centramos en lo que se ha denominado los servicios ambientales o funciones de los ecosistemas, capaces de satisfacer necesidades. Y en esto es en lo que voy a basar prácticamente toda mi ponencia. Porque, ¿cómo se ha interpretado hasta ahora el tema de los costes ambientales en la directiva? Se ha tratado desde esta perspectiva que tenéis aquí, que no es una mala perspectiva, pero bien desarrollada es muy completa. Bueno, lo que todo el mundo yo creo que tiene muy claro son lo que es un coste de suministro, ¿no? Los costes de suministro estarían formados por los costes de operación y mantenimiento, es decir, los costes de las infraestructuras, el mantenimiento de los canales, para los abastecimientos, el mantenimiento de las redes, o bueno, todo ese coste que es tangible, es decir, cuando se nos repara cuando se estropea una tubería o si hay una fuga, todos sabemos cuánto nos cuesta repararla, o todos no sabemos cuánto nos cuesta el mantenimiento de unas personas que estén encargadas de las llaves y de todo el funcionamiento del abastecimiento de una ciudad. Esos serían los costes de operación y mantenimiento. Y luego tenemos los gastos de capital. Los gastos de capital vienen a ser la amortización, la depreciación que cada año van sufriendo los bienes que intervienen en todo el procedimiento, todo el proceso de abastecer agua o de almacenarla o de distribuirla. Lo que ocurre es que cuando se habla de la depreciación o la forma de revertir esos costes a lo largo del tiempo, hay que ser muy cuidadosos, principalmente porque cuando las infraestructuras pasan ya de 25 años, como es la mayor parte de los casos en el panorama español, pues habría que considerar el coste de reposición, es decir, cuánto nos cuesta reponerlas. Y este es el gran problema, porque claro, yo cuando leo los documentos oficiales yo veo que dice se recupera el 80% de los costes de las infraestructuras, pero yo cuando calculo al coste de reposición me sale el 18-20%. Y entonces, claro, esto hay que dejarlo claro. Bien, se puede utilizar el tipo de amortización que se quiera o el método que se quiera, pero se tiene que dejar claro. Es decir, si yo voy a utilizar una depreciación fija de tanto por año, se tiene que decir. Y se tiene que explicar por qué. Lo que no se puede es decir, recuperamos tanto y esto está bien. Bueno, hay que ver por qué no recuperamos al coste de provisión, al coste de reposición, perdón. Infraestructuras con 30, 40, 50 años, desde un punto de vista económico, no tiene sentido. No tiene sentido porque es que dentro de 5 años hay que reponerlas. Luego, lo que hay que hacer es calcular cuánto nos costaría, porque si no se hace así, en el marco empresarial habitual de los negocios de la gente, cualquier persona que no opere así con sus instalaciones, con sus maquinarias, está incurriendo en una descapitalización de la empresa tremenda. Pues al Estado o a la cuenca, que hace lo mismo con sus herramientas o con sus máquinas, que en este caso serían sus infraestructuras de abastecimiento, pues canales, pantanos y cosas así, pues ocurre lo mismo, te estás descapitalizando, con lo cual cuando tú quieras reponerla tienes que volver a empezar desde cero. Y eso económicamente no es muy viable, porque supone otra vez volver a hacer unos desembolsos que en principio tendrían ya que estar previstos. Bueno, luego el coste de oportunidad. El coste de oportunidad siempre se entiende el sacrificio que hay que hacer para conseguir otro fin. Este es muy difícil y solamente se puede determinar en aquellos casos en que haya usos que son competitivos. Bueno, y luego para llegar al coste económico, no sé si explico bien, me lío bien. Bueno, estas dos partes compondrían lo que es el coste de suministro, son los costes financieros o de capital, que es lo que hasta ahora se han calculado, pero incurriendo en depreciación, pero yo creo que hay que hacerlo a reposición, con lo cual tendremos hasta aquí. Para seguir y alcanzar el coste íntegro de los recursos o de los recursos hídricos, tendríamos que incluir los costes de oportunidad, que ya digo, solo se dan cuando hay competencia entre usos, y las externalidades económicas ambientales, es decir, aquellas que influyen sobre los ríos, sobre los lagos, porque son tangibles y se ven. Esto sería el coste económico, y porque se pueden valorar económicamente, es decir, se puede generar una corriente monetaria que nos permita valorarlo. Claro, pero
Pero yendo un poco más allá, también unas externalidades ambientales, que son aquellas principalmente las que ocurren entre los usuarios, por ejemplo, en un río, los de la parte alta con los de la parte baja, o sobre los ecosistemas. Este es el esquema que habitualmente se está utilizando en la directiva marco. Pero yo creo que este es el esquema que se tiende a emplear. Pero yo creo que este esquema de trabajo, en principio, genera problemas. Sobre todo el tema de los caudales. El tema de los caudales, para mí este esquema se queda corto. No satisface todo lo que está en juego. Porque poco a poco ir explicando por qué. Entonces, yo creo que hay que abordar el problema de la gestión del agua desde el enfoque de lo que es un ecosistema. El río es un ecosistema fluvial, y el río como ecosistema está formado primero hay que definir a qué nos estamos, hay que localizarlo geográficamente. El concepto de ecosistema es un constructo ecológico en el cual el hombre es el que lo delimita, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es delimitar sobre qué ecosistema vamos a hablar. La división que se hace para la directiva marco, para los nuevos planes, que son las masas de agua, pues puede ser un ecosistema, aunque en cada caso podría variar. Pero bueno, lo importante es describirlo, o sea, dónde está y localizarlo. Luego, ¿cuál es su estructura? La estructura de un ecosistema. Bueno, pues la estructura del ecosistema viene a decir aquellos elementos que lo componen. Un río pues está compuesto por el lecho, con sus piedras, con el agua que fluye por allí, las orillas, los árboles, la fauna, la flora, todo eso conforma el ecosistema. En los ecosistemas acuáticos no solamente tienen importancia o relevancia el propio ecosistema, sino que está muy relacionado con los ecosistemas terrestres que están asociados. Es decir, cuando llueve, el agua se precipita sobre el suelo, pero escorre mediante la escorrentía y va a la parte más baja, que es el río. Luego, todo lo que ocurre en la parte del territorio también se relaciona con el ecosistema acuático. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que no solamente es el ecosistema acuático, sino lo que ocurre con la ordenación del territorio. Luego, ¿cuáles son los procesos de los ecosistemas? Los procesos, son todas aquellas funciones que se dan dentro de un ecosistema que al final van a terminar generando una serie de funciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ciclo a la fotosíntesis, o al ciclo del carbono o el hidrógeno. Esto es una parte muy ambiental, pero vamos a por el nexo entre esto y la economía. Todos estos procesos al final generan una serie de funciones. Esas funciones vienen o tienden a satisfacer necesidades humanas. Si satisfacen necesidades humanas, podemos valorarlas, porque en principio hay un valor económico. Cuando yo bebo agua es porque satisfago una necesidad. Yo estoy dispuesto a pagar por el agua que bebo porque me satisface una necesidad. Si yo voy al cine, pues ahí me están dando una funcionalidad de entretenimiento, de diversión, y yo pago por ella. Es decir, satisface una necesidad que es una necesidad de entretenimiento. Luego, el juego económico entre lo que es la naturaleza y lo que es las necesidades que los humanos vamos satisfaciendo, se produce por medio de estas funciones.